Vamos a continuar con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, así que nuevamente me acompañan en sus Biblias. Vamos, como ya saben, el pasaje que hoy nos compete es el capítulo 1, versículo 26 al 31. Hoy vamos a estar considerando esos versículos. Pero antes de comenzar a la meditación y al estudio de este pasaje, es bueno primero que nos hagamos una pregunta importante, ¿no? Una pregunta que quizás la hemos escuchado, nos hemos preguntado, lo hemos respondido, y es la pregunta justamente que dice: ¿cuál es el motivo principal por el cual Dios nos salvó? ¿Cuál es el motivo principal por el cual Dios nos salvó? Y seguramente aquí muchos de ustedes deben tener sus respuestas, ¿no? Quizás algunos de ustedes deben estar respondiendo: bueno, Él nos salvó a nosotros porque nos amó. Porque nos amó. Otros tal vez respondan: porque yo soy su criatura, soy su creación, y Él no quiere la condenación para mí, por eso me ha salvado. Y Él no desea que sufra esa condenación eterna. Otros quizás dirán: porque un día yo reconocí que soy un pecador y que por mi culpa, y que soy altamente culpable, porque las demandas de la santidad y la justicia de Dios así lo declaran. Por lo tanto, y por esa razón deposité mi fe en Jesucristo y me arrepentí de mis pecados. Quizás muchos respondan de esa manera. Otros también quizás digan, porque no va a faltar el que diga: bueno, porque Dios me escogió. Bueno, en realidad todas esas respuestas que podemos dar, y que seguramente pueden haber más, son verdades. Nadie discute. Esas son muchas verdades. Pero hay una razón principal, por la cual Él nos salvó. Hay una razón principal. Y esa razón justamente nos declara el apóstol Pablo. No se vayan de 1 Corintios, vayamos unos minutitos nada más a Efesios capítulo 1. Y en todo el capítulo 1 el apóstol Pablo va a estar no respondiendo, sino declarando la verdad de la obra redentora a través de la obra trinitaria. ¿Por qué trinitaria? Porque Pablo va a hablar acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu involucrado en la obra de redención. Y ante cada detalle que Pablo menciona primeramente al Padre y lo que el Padre está involucrado en la obra de salvación, en el versículo 6, él dice, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Dios hace, Dios Padre hace en la obra de salvación, es para la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego Pablo comienza a hablar acerca del Dios Hijo, de la obra de Jesucristo en la obra de salvación. Y concluye en el versículo 12 diciendo: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y luego que explica la obra de Jesucristo en la salvación, Pablo comienza a detallar la obra del Espíritu Santo en la obra de redención. Y concluye diciendo en el versículo 14: para alabanza de su gloria. Pablo, de una manera magistral, resumida y con profunda teología, expresa y detalla la obra de redención por parte de la Trinidad misma. Pero va presentando el motivo principal por el cual Dios efectuó la obra de salvación, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, el objetivo, la razón principal por la cual Dios nos salvó,
Todo eso que podemos responder tienen razón, pero la razón principal es su gloria. Su gloria. Para alabanza de su gloria. Cada vez que un muerto espiritual pasa de muerte a vida, es para alabanza de la gloria de Dios. Para eso. Todos aquellos que fuimos salvos por la gracia del Señor, Dios lo ha hecho para y únicamente para alabanza de su gloria. Para eso lo ha hecho. Porque se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de Él y no de nosotros. Y el principal propósito justamente de la obra divina es entender que nadie debe jactarse ante su presencia. Nadie se puede jactar ante la presencia del Señor, porque Él es el único que debe ser glorificado al reconocer, al meditar, al pensar en la obra de redención, porque Él merece toda la alabanza. Y los hermanos en Corinto justamente no estaban buscando darle la honra a Dios. Se lo veía y se reflejaba en sus hechos. Ellos se sentían como que Dios tenía la obligación de amarlos. Ellos se sentían como que eran dignos de tan grande obra de redención. Y esa era la actitud del corazón de estos hermanos. Y Pablo explicó justamente que Dios decretó humillar la soberbia y la jactancia del hombre con la cruz de Cristo, con la salvación de los creyentes, en los pasajes que ya hemos estudiado anteriormente y en el cual también vamos a continuar en el día de hoy. Y vamos ahora sí a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31 y vamos a estar leyendo. Dice así la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Oramos? Padre Santo, en esta mañana encomendamos nuestra mente, nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, sea clara, sea precisa, que nos edifique, Señor, nos enseñes, que tu Espíritu Santo, Padre, haga su obra en cada uno de nosotros. Así, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de hoy es Salvos para glorificar a Dios. Salvos para glorificar a Dios. Y en estos pasajes que hemos leído, del 26 al 31, Pablo les recordó que Dios los llamó soberanamente para salvación a los de poca importancia, por el mundo, con el fin de humillar a los soberbios y Él ser glorificado. Eso es lo que Pablo hace en estos pasajes. Él les recuerda a estos hermanos que ellos fueron llamados soberanamente. Llamó a los de poca importancia, a los que el mundo no les da importancia, con un objetivo: que el mundo y la sabiduría humana, como hemos considerado, sean humillados y Dios sea glorificado. En los versículos que hemos considerado del 18 al 25 la última vez, vimos que la cruz de Cristo es para humillar a los soberbios. La cruz de Cristo humilla a los soberbios. Y en los versículos del 26 al 31 vamos a ver hoy que la soberanía de Dios es para humillar a los soberbios. Para humillar a los soberbios. Y antes de continuar es necesario que
que nos detengamos y consideremos esta palabra, porque en el sermón anterior la palabra clave era cruz. La palabra clave en el pasaje de hoy es soberanía. Soberanía. Si bien está implícito el concepto de soberanía en este pasaje, es muy claro que Dios está sobresaltando la soberanía suya en este pasaje. Por eso es importante entender y tratar de definir qué es la soberanía, qué entendemos por la soberanía de Dios. Hoy podemos citar, yo he buscado, he encontrado diferentes definiciones por teólogos y eruditos con respecto a la soberanía de Dios. Y sinceramente no hay ninguna diferencia entre uno y el otro. Pero uno diría, bueno, pero eso es pensar otra vez lo que el hombre trató de describir en una mente imperfecta. Entonces lo mejor que podemos hacer es ir a las Escrituras y leer algunos versículos que nos van a ayudar a tener un concepto de lo que es la soberanía de Dios. Yo les voy a citar algunos versículos, si quieren lo pueden buscar, en Job capítulo 42, versículo 2, Job 42, 2. Voy a leerles la versión de la Biblia de las Américas porque para mí es un poco más claro como lo expresa. Y dice así: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Daniel capítulo 4, versículo 35, también en la versión de la Biblia de las Américas, dice así: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad. En el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Con estos versículos estamos argumentando justamente que nada puede frustrar o detener los propósitos de Dios. No hay nada externo. Nada externo. Nadie puede detener a Dios. Isaías, capítulo 46, versículo del 9 al 10, también en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. 46, versículo 9 al 10 de Isaías: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No hay nada que se proponga que no logre, nada puede detenerlo y Él lo hace todo. Y otra manera muy clara en cómo también las Escrituras definen o presentan la soberanía de Dios es en Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, y aquí viene el punto, del que hace todas las cosas según el designio, la determinación de su voluntad. De su voluntad. Pase lo que pase, está de acuerdo con el plan de la voluntad de Dios. Y cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que es poderoso, que es autoritario hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades. No hay poder, no hay autoridad en el mundo y en la historia que pueda frenar o haya cambiado el plan de Dios. Dios es soberano sobre todo. Sobre todo. El Salmo 115, versículo 3, también de la Biblia de las Américas, su traducción dice: nuestro Dios está en los cielos, señal de soberanía, de gobierno. Él hace lo que le place. Él hace lo que le place. Eso es soberanía. Y es bíblico decir que Dios es soberano y querer decir con eso que tiene tanto poder y tal autoridad que nada puede detener con éxito o ningún acto de Él o propósito de Dios para llevarlo a cabo. No hay nada
nada. Él es soberano, soberano. Y hoy día está muy en tela de juicio la soberanía de Dios. Hoy día, estamos hablando del año 2023, y quizás en estos últimos 15 años, el tema de la soberanía de Dios se ha puesto en discusión fuertemente, fuertemente. Y me encantó un escrito de un pastor bautista irlandés, y lo que le voy a leer lo escribió en el año 1700, en el año 1700. Y él decía lo siguiente: en la lectura de las Escrituras, nada nos llama con más fuerza la atención que la soberanía de Jehová. El poder omnipotente es sin lugar a dudas ejercitado en todas las cosas con sabiduría y justicia. Pero los caminos de Dios son demasiado profundos para nosotros. No podemos sondearlos. Dios nos da cuenta de ninguno de sus actos y en innumerables casos su conducta no solo es más allá de nuestra comprensión, sino también exactamente opuesta a lo que queríamos. En cada página de la Biblia está profundamente grabadas las huellas de la soberanía de Dios. El libro de Dios está sellado en todas las partes con el sello de la soberanía. Pero lo que más me llamó la atención en todo este escrito, en todo este, parece ser como un sermón que él escribió, él pone en una parte, y es esto lo que me llamó mucho la atención. Esto se escribió en el año 1700 y hoy estamos en el 2023. Y escuchen lo que él decía y expresaba. Y en esta parte él titula: el hombre odia la soberanía de Dios. El hombre odia la soberanía de Dios. Pero cuando fui leyendo, me llamó mucho más la atención. Y escuchen, por favor. No hay nada que desagrade más a la mente del hombre que la soberanía de Dios. El fanático religioso es más audaz que el filósofo en blasfemar contra este atributo divino. El acérrimo enemigo se atreve con la audacia de un furioso demonio a denunciar al Dios soberano, como si fuese un tirano omnipotente. El hombre audaz dicta límites a la omnipotencia y no permitirá que nadie sea soberano, ni siquiera Dios. No hay ningún límite en sus esfuerzos para tratar de quitar la soberanía de Dios en las Escrituras. El Dios de las Escrituras no se inclinará para satisfacer las demandas impertinentes del hombre. Dios habla como un soberano. No se digna hacer ninguna modificación para suavizar y hacer más aceptable su testimonio a la mente humana. En casi todo lo que enseña, Él deja algo que hará manifiesto el descontento de aquellos en quienes exista. No hay ninguna doctrina en las Escrituras en la cual la perversidad humana no haya encontrado algo de qué jactarse o quejarse. Ningún hombre habría escrito en la Biblia lo que Dios ha escrito. En realidad, el estilo de la Biblia es verdaderamente en sabiduría, pero es en sabiduría soberana. Golpea continuamente contra el orgullo humano. Dios ha plantado el mensaje de misericordia en una forma tal que muchos son provocados a clamar que prefieren exponerse a su ira que recibir tal camino de perdón. Realmente son pensamientos muy profundos y muy confrontativos a la mente del ser humano. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio. Hoy en día está muy en tela de juicio la soberanía de Dios. Y no estoy hablando que es un debate entre creyentes e inconversos, sino entre creyentes. Si Dios es soberano en esto o no, si puede, si tiene autoridad o no tiene autoridad en esto, quién es quién tiene más autoridad, quién decide, quién no decide. Y en todo este debate y en todo esto se asemeja mucho a estos pensamientos, condicionando la omnipotencia, los atributos
los privilegios que Dios tiene como soberano. Si bien el tema en este pasaje no habla de la elección soberana, sino Pablo va a hablar acerca de la soberanía de Dios, porque es lo que humilla al ser humano. Por eso está en tela de juicio. Por eso hay discusiones con respecto a la soberanía, porque hablar de la soberanía de Dios nos humilla, ataca nuestro orgullo, y eso lo vamos a ver en esta mañana en estos pasajes. Por eso estas palabras describen el problema categóricamente de los corintios. Eran orgullosos, eran soberbios, ¿se acuerdan? Y Pablo va a confrontarlos ahora, no solo con la cruz, como lo hizo, ahora los va a confrontar con la soberanía de Dios. Con la soberanía de Dios. Hermanos, la propuesta para nosotros en esta mañana es que debemos entender que lo único que nos conduce a una vida humilde y para la gloria de Dios es entender que nuestro llamado para salvación es un acto soberano. Es un acto soberano. Para que esto sea una realidad, vamos a ver dos hechos soberanos de Dios en la salvación que nos llevan a glorificarle. Pablo desea con estas palabras que los hermanos de la iglesia en Corinto vean su salvación y glorifiquen a Dios. Que dejen de glorificarse a sí mismos y glorifiquen a Dios. Y es lo que Dios también espera de nosotros. Versículo 26, vayamos nuevamente a la palabra de Dios y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahí la palabra vocación también podemos traducirla llamado. En cierto modo, Pablo le está diciendo en un imperativo: consideren, hermanos, no a modo de invitación, sino de orden. Consideren vuestro llamado. Consideren vuestro llamado. Pero ¿qué quiere decir con llamado o llamamiento, Pablo? ¿Qué quiere decir? En primer lugar, Dios llama a una persona ¿a través de qué? Al perdido Dios llama por medio de qué? De la predicación de la palabra, de la enseñanza del Evangelio. Y el Espíritu Santo toma eso también, ¿para qué? Para que sea un llamado eficaz y el creyente así goce de una intimidad profunda, íntima con Jesucristo. Eso, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en el versículo 2, que habla sobre son llamados a ser santos. En el versículo 9 son llamados a la comunión con el Hijo. Y en el versículo 24 son llamados por Cristo para poder. Y la pregunta también es: ¿por qué el apóstol los exhorta? ¿Por qué Pablo los exhorta a recordar su salvación? ¿Por qué razón? No nos olvidemos que gran parte de toda esta congregación tenía un problema serio con la jactancia y el orgullo. En el capítulo 3, versículo 21, ellos se jactaban de que tenían a los mejores oradores. Tenemos a Apolos, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro. Los mejores predicadores tenemos aquí en nuestra congregación. Ellos se jactaban de eso. En el capítulo 4, versículo 6, se jactaban de sus líderes. De Apolos. En el capítulo 4, versículo 7, también se jactaban de lo que ellos poseían. Acuérdense, era una zona muy comercial, evidentemente muchos eran buenos en el negocio. Y en el capítulo 8, versículo 1, ellos se jactaban de su libertad. De su libertad. No les importaban si ofendían al hermano, que tenían ciertos conceptos de algunas cosas. Dicen: no, yo soy libre en Cristo, no me importa si vos te ofendés por lo que yo hago. Y en el capítulo 13, versículo 4, ellos se jactaban de los dones. Se jactaban de sus dones que habían sido dados por gracia, por medio de Cristo. Algunos cristianos de Corinto creían que en la iglesia ellos tenían un lugar superior que al resto. Esa era la actitud, esa era la vida de estos hermanos.
En el versículo 12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Como que Pablo a propósito va haciendo una escalonada hasta llegar a Cristo. Y así estaban ellos, se veían arriba por sobre los otros. Y esa era la actitud de estos hermanos. No tenían ningún tipo de interés en contribuir en el bienestar espiritual de sus hermanos. El espíritu de división no les permitía ministrar a otros, para nada. Pablo aquí está por entregar una enseñanza relacionada con la condición, podemos decir, educacional, social, económica de estos corintios. Fíjense, dice allí en el versículo 26, que no sois muchos sabios según la carne. Ahí cuando habla según la carne, está hablando de los estándares del sistema, los estándares del mundo. Pablo en cierto modo dice: ustedes no sois muchos sabios como el mundo los cataloga, ni poderosos, ni muchos nobles. Posiblemente Pablo lo que está haciendo acá es un repaso mental de la membresía de la congregación. Pablo está tratando de recordar y está diciendo: a ver, pero en esa congregación, que yo sepa, no son todos poderosos. En esa congregación no son todos nobles. En esa congregación no son todos ricos. ¿Se acuerdan? Pablo iba a ser muy irónico en toda esta carta. Les recordó que tenían muy pocos miembros que ellos eran famosos. Por eso dice: no sois muchos. No había mucha gente de renombre. Es probable que cuando ellos se hicieron cristianos, perdieran bastante de su prestigio e influencia en la sociedad. Es muy probable. Es muy probable. La mayoría de los hermanos que conformaban la congregación de Corinto eran gente común y corriente. Gente común y corriente. Y solo unos pocos eran personajes notables que gozaban de un nivel educativo alto, social, económico. Sí, Pablo menciona en la carta como a Estéfanas, Gallo, Sóstenes, Crispo, que eran líderes, gente de renombre. Ellos sí tenían una posición, pero él les recuerda justamente qué clase de personas eran ellos cuando Dios los llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Pablo está haciendo. Les quiere llevar nuevamente al pasado y decirles: ¿de dónde Dios los rescató a ustedes? Acuérdense, acuérdense. Ellos sabían que Él no les aceptó como sus hijos porque fueron brillantes o ricos, triunfadores, personas de influencia, inteligentes, poderosos. Que Dios no los eligió, no los llamó por eso. Si ustedes eran alguna de estas cosas, probablemente Pablo le estaba diciendo, fueron salvos a pesar de ellas. A pesar de que algunos eran famosos, poderosos, a pesar de eso, igual Dios los llamó. Porque esos no son los estándares de Dios. Aunque algunos cristianos de Corinto eran gente adinerada y muy pocos eran de noble cuna, la mayoría de los cristianos corintios surgieron de lo más bajo, de lo más bajo. Ellos se creían superiores. ¿Se acuerdan? Ellos querían meter el sistema dentro de la iglesia. Estamos en una ciudad donde hay mucha gente de renombre, hagamos una iglesia para gente de renombre. Estamos rodeados de mucha filosofía y bueno, hagamos de esta iglesia una iglesia donde se hable de filosofía, del conocimiento. Hagamos eso. Ellos querían hacer eso. Aunque vocación se refiere aquí al llamado de salvación, Pablo tiene en mente quiénes eran los corintios en el momento en que fueron llamados. Al llamar a su pueblo, Dios no se interesó por los valores que ellos poseían de ese presente, lo que era la sabiduría humana o los méritos. Eso es lo que le importaba a las personas. Ellos fueron llamados para salvación y esa salvación es para la gloria
la gloria de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, porque esto es lo que le pasó a la iglesia en Corinto. Habían menospreciado, se habían olvidado de la obra de redención en sus vidas. Habían dejado de considerar la obra perfecta de Cristo. Como oró hoy nuestro hermano Armando, esa salvación tan perfecta. Se olvidó. Y cuando nos olvidamos de nuestra salvación, nos comenzamos a gloriarnos a nosotros mismos. Y cuando una iglesia comienza a olvidar, a desconsiderar esa salvación tan preciosa, se vuelve una iglesia humanista y pragmática. Solamente piensa en las necesidades del ser humano y se olvidan que se trata de Dios. Ese fue el problema en los Corintios. Por eso, hermanos, debemos entender que lo único que nos conduce a una vida humilde y para la gloria de Dios es entender que nuestro llamado para salvación es un acto soberano de Dios. Y para eso tenemos que entender dos hechos sumamente, mejor dicho, soberanos en la salvación, que lo único que puede hacer es llevarnos a glorificarle y no jactarnos. El primero se encuentra allí en el versículo 26, nuevamente, al 28, del 26 al 28. Y el primer acto soberano es el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste este plan? En humillar la soberbia de este mundo. Humillar la soberbia de este mundo. En estos versículos Pablo presentó la obra de redención, usando justamente técnicas literarias de aquel entonces. El contraste y la repetición. El contraste y la repetición. Justamente el versículo 27 dice, sino. Ahí está hablando justamente, va a comenzar un contraste entre lo dicho anteriormente, de los poderosos, como dice allí, de los sabios, de los nobles, todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Lo necio, lo débil y lo vil, lo insignificante. Pablo va a usar esta técnica de contraste, ¿para qué? Para llamar la atención a estos hermanos. Para llamar la atención a estos hermanos. Y luego va a utilizar también la técnica de repetición allí, porque se repite en el versículo 27 y 28, 3 veces la palabra escogió. 2 veces se repite la palabra avergonzar. Y 3 veces se repite la palabra mundo. Porque Pablo quiere llamarle la atención a estos hermanos. Y dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo enfatiza justamente la baja posición social de la mayoría de los convertidos de aquella iglesia. Pablo dice, ustedes son los más bajos. ¿Quién los subió allá arriba? Y aquí justamente lo que sugiere con lo necio está hablando de lo tonto del mundo, lo estúpido del mundo. Se refiere a hombres iletrados que confundían a los más grandes filósofos griegos de aquel entonces, necios. Cuando habla de lo débil, se refiere allí a algo sin fuerza moral, con poca voluntad, con alguien que no tiene personalidad, que se lo puede manipular. A eso se refiere a lo débil del mundo. Aquellos que son desprovistos de poder y también autoridad secular, aquellos que no tienen ningún tipo de influencia sobre el mundo. Pero también dice, y lo vil, aquellos considerados insignificantes, despreciables
Y esta palabra vil para los judíos era muy fuerte, porque se hablaba de algo despreciable a los ojos. Cuando se hablaba, se le decía a alguien que era vil, se le consideraba menos que a un perro. Menos que a un perro. Y es interesante notar que lo menospreciado tiene su raíz en una palabra que quiere decir ser tenido como nada. Ser tenido como nada. Y luego concluye allí en el versículo 28 con la frase, lo que no es para deshacer lo que es. Esto también es muy interesante en el pensamiento griego, porque para los griegos, el ser era todo. El ser era todo. Por eso aquí, el peor de los insultos para un griego era justamente, vos no sos. Vos no sos lo que decís ser. Era el peor insulto para los griegos. Probablemente esta frase se usaba para calificar a los esclavos de aquel entonces. No son nada, nada. Y esto es una gran paradoja, porque justamente Dios dice que escoge, digamos, lo débil. Para el mundo lo fuerte es fuerte. Debilidad es debilidad, inteligencia es inteligencia, pero en la economía, en la administración de Dios, a veces es una gran paradoja, porque a veces en la administración de Dios, lo fuerte es lo débil, o lo débil es lo fuerte. Es totalmente diferente. Y Dios toma de lo que el mundo considera una cosa, mejor dicho, Él escogió lo que es considerado para el mundo una cosa. No bajo los parámetros y los estándares del sistema. Y justamente este verbo escoger, analizándolo, haciendo como dice la sintaxis de ese verbo, es muy interesante. Primeramente porque está en modo indicativo. ¿Eso qué quiere decir? Que está hablando de un hecho concreto. Un hecho concreto. También está hablando de que está en voz media, cosa que en nuestro idioma no lo tenemos. Y la voz media quiere decir que el sujeto realiza la acción, pero a la vez se beneficia de esa acción. Pero también está en un tiempo que no está en nuestro idioma, que es el tiempo aoristo, que está hablando de algo que sucedió en el pasado y que sus efectos perduran hasta el día de hoy. Lo que el estudio de esta palabra nos enseña es de un hecho sucedido en el pasado que tienen efectos perdurables, que ha pasado, que Dios lo ha hecho, pero no lo ha hecho porque nos merecemos. Dios lo ha hecho porque Él se beneficia al hacerlo. Él se beneficia al hacerlo. ¿Y qué beneficio recibe? Su gloria. Yo me acuerdo cuando era joven, tenía ahí no era mi esposa en esa época. Yo la miraba, estaba enamorado de ella. Ella me miraba. Muchas otras chicas me miraban también. No, ella nomás me miraba. Me miraba a ella. Me enamoré. Ella me miró. ¿Vos te enamoraste también? Sí. Se enamoró. Y juntos decidimos formar una familia. Pero en la salvación no es así. Yo escogí que ella sea mi esposa. Pero si ella no me amaba, yo no la iba a escoger. Si yo no estaba enamorado de ella, yo no la iba a escoger. Pero si ella no me gustaba, no me gustara, o
o no estuviese enamorada de mí, no la iba a escoger como mi esposa, porque iba a ser un problemón toda mi vida. Y acá cuando dice que Dios escogió es así. Él te vio, te amó, a pesar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No funciona así como nosotros la elección de Dios. No funciona así. Porque eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dios nos elige en base al sistema, a los estándares del mundo. Vemos a una persona con mucha, como dice, vemos personas con mucho carisma, con mucha influencia y decimos, tenemos que ganar para Cristo a esa persona. Es lo primero que pasa con nuestra mente, ¿no es así? ¿Por qué? Y porque ese nos va a llevar a otros. Ese tiene mucha plata. O ese va a ser un bombazo para la iglesia. Para la obra misionera, para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese es el estándar del mundo. Ese no es el estándar de Dios. Lo vil y menospreciado. No estamos diciendo de que Dios no puede alcanzar al rico o al que tiene influencia. No estamos diciendo eso. Porque Dios no está equivocado. El que está equivocado es la iglesia en Corinto. Por ende, nosotros también, muchas veces. Muchas veces. Pero volvamos otra vez al principio. El énfasis aquí es la soberanía. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios elige según quiere y a quién quiere. El Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Intencionalmente repite las palabras y frases que demuestran que Dios está activo en la vida de los corintios. Él escogió. Él escogió. Dios mismo ha escogido para manifestar su poder a través de los débiles, para que no haya duda quién recibe la gloria. Por eso es el énfasis de Pablo. Para que el hombre no reciba ningún tipo de gloria, sino Dios en esto. La victoria está en los recursos de Dios y no en los humanos. No nos olvidemos de Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Justamente con todo este conjunto de contrastes, Pablo pasa ahora a exponer la mayor gloria del Evangelio. No es que los corintios se toparon con el mensaje. Dios los escogió. De lo más bajo, de lo más oscuro. Más adelante vamos a llegar al capítulo 6 de Primera de Corintios y vamos a encontrar personas que salieron de la borrachera, de la idolatría. Pablo los va a citar personas que salieron de la homosexualidad. Ese era el semillero de la iglesia en Corinto. Y como Pablo dice en el capítulo 1, esa era la iglesia de Dios. Esa era la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios está conformada de personas sin importar su estado social, su estado educacional, su situación financiera. Es la iglesia de Dios más allá de lo que tengamos. Porque en la cruz de Cristo todo es plano. Todo es plano. Todo es plano. Pablo con esto no quiere degradar justamente a los corintios. Él no les quiere decir ustedes son una porquería. No le está diciendo eso. Lo que Pablo quiere mostrarles es la maravillosa gracia de Dios en la vida de ellos. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Porque cuando Dios llama, invierte los estándares del mundo. Invierte. No es lo que el mundo elige. El plan de Dios es avergonzar y deshonrar y anular todo aquello que enorgullece y jacte al hombre. Ese es el plan soberano de Dios en esto.
con el objetivo de cumplir su propósito. Dios escoge al opuesto a lo que el mundo quiere. A lo que el mundo quiere. Hermanos, debemos entender que lo único que nos conduce a una vida humilde y una vida para la gloria de Dios es reconocer el acto soberano de Dios en su llamado para salvación. Y el acto soberano de Dios es un plan. Y el plan de Dios es humillar al hombre, humillar al hombre. Pero en segundo lugar, versículo 29 al 31, podemos ver el propósito soberano. El propósito soberano de Dios. ¿Y cuál es? Glorificarse a sí mismo. Glorificarse a sí mismo. Ese es el plan. Es el propósito de Dios. Justamente, ahí la palabra en el versículo 29 dice, a fin. Está hablando de un propósito. Tiene un objetivo. Ese plan de elegir lo vil y menospreciado. El plan de Dios de elegir no conforme al sistema de este mundo, tiene un propósito. ¿Cuál es? Que el hombre no se jacte, no se sienta orgulloso delante de la presencia de Dios. Justamente ahí la palabra nadie se puede traducir carne. En cierto modo está hablando que ningún ser humano, que nadie de carne y hueso se sienta orgulloso delante de Dios. Por eso, hermanos, somos carne con hueso para Dios. No somos nada. Algunos quizás estén un poquito más cargados en los bolsillos, ¿no? Tienen un poquito más de plata. Otros capaz están cargados con mucha información y la saben usar, pero somos carne. Carne. Esto indica que somos débiles, somos mortales, temporales, limitados. Eso significa. Y el propósito principal de Dios en la salvación, dijimos, es que Él sea glorificado. Nadie tendrá jamás una razón para que se jacte en su presencia. El hombre simple, tonto, como Pablo dice, débil, no puede hacer nada por sí mismo. Dios lo ha hecho todo. Dios ya lo ha hecho todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie, dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó. Ni siquiera nosotros. Dios preparó. Dios escogió deliberadamente lo necio del mundo, la cruz y los creyentes corintios, para quitarle para siempre a toda criatura humana cualquier fundamento posible de llegar ante la presencia de Dios con algo en sus manos. El mejor ejemplo para nosotros mostrarnos cómo funciona la gracia de Dios es la iglesia en Corinto. Ese era el objetivo de Pablo con esto, y a través de los años de Dios en esa inspiración, mostrarnos cómo funciona la gracia de Dios. Es eso. Al escoger a los viles corintios, Dios declaró que había eliminado para siempre todo sistema humano. El versículo 30 dice, más por Él. Más. Y justamente ahí encontramos una contraposición con lo dicho anteriormente. No hay nada en nosotros para jactarnos, somos carne. Lo único que podemos ofrecerle a Dios es nuestra carne y nuestro pecado. Eso nomás podemos ofrecerle, porque no tenemos nada para ofrecerle. Pero acá dice más. Hay un cambio, una contraposición. Por un lado están los méritos del mundo y ahora están los méritos de Dios. Los méritos de Dios. Pero esto, cuando dice más, por Él. ¿Quién es Él? Dios. Por medio de Dios estamos o estáis vosotros en Cristo Jesús.
Por lo tanto, está mostrando la iniciativa de Dios en esto. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Lo vil, lo débil, lo menospreciado. Y ahora dice, estáis en Cristo. Ustedes son propiedad de Dios, son iglesia de Dios. No por lo que ustedes son, no por lo que ustedes tienen, sino por lo que Dios hizo en ustedes en Cristo. Ustedes están completos. En otras palabras, la unión con Cristo es un privilegio y la obligación de vivir una vida dedicada a Él. Alguien que está en Cristo no debería jactarse justamente en su ego. Y las bendiciones espirituales que necesitamos no son con conceptos abstractos, son conceptos que se basan en la persona de Cristo. Es verdad, aquí dice, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios, otra vez la iniciativa de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, ¿cómo podemos explicar nosotros esto? Colosenses capítulo 2, versículo 3, acompáñenme, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 3. ¿En quién están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién están escondidos? Versículo 2. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, dice. Y ahí dice, ¿en quién están escondidos todos los secretos? Por lo tanto, Jesucristo es nuestra sabiduría. Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo es nuestra justicia. Justificación. Juan 17. Juan capítulo 17. Versículo 19. El Señor está orando allí en Getsemaní y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo nuestra santificación. Romanos capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo, nuestra redención. Redención. Todos estos términos teológicos están basados en una persona. Y Dios ha obrado para que nuestra justicia sea en Cristo, no por lo que nosotros nos valemos. Nosotros somos carne, somos pecado, pero en Cristo somos hallados justos. Pero cuando habla justamente de Cristo, sabiduría de Dios, ¿se acuerdan que hemos considerado también ese término en sermones pasados? Lo que Pablo está diciendo aquí nuevamente en 1 de Corintios, en el capítulo 1, cuando dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría. Está hablando que la obra de salvación es sabia. Y vuelvo a repetir otra vez las palabras de nuestro hermano hoy cuando oró. Esa perfecta salvación consiste en justificación, en santificación y redención. Porque con esa justificación
hemos sido librados de la paga del pecado. Hemos sido librados, ya no hay culpa. Con esa santificación somos librados del poder del pecado hoy día. Y con la redención también estamos pensando y ya disfrutando por fe de la presencia. Ya no estará presente el pecado en la eternidad, porque Cristo es nuestra redención. Por eso cuando llegamos al cielo, no voy a llegar porque yo hice una oración, no voy a llegar yo porque fui humilde o porque fui a la iglesia. Yo voy a llegar a la presencia de Dios con Cristo en mis manos, porque Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación y Cristo es nuestra redención. Y cuando esté ante la puerta del cielo, si es que me ha de morir antes, ¿por qué voy a entrar acá? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? Me va a decir Pedro ahí con las llaves. Porque Cristo es mi justificación, Cristo es mi santificación, Cristo es mi redención. Por eso voy a estar. Y Pablo le quería poner eso en la cabeza de estos hermanos, porque se habían olvidado de esto. Se han olvidado de esto. Y Dios hizo todo esto, ¿para qué? Dice, versículo 31. ¿Para qué lo hizo? Como está escrito, y Pablo utiliza Jeremías capítulo 9, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Dice Jeremías capítulo 9, si me acompañan, versículo 23 al 24. Así dijo Jehová, dice el versículo 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El plan de Dios es humillar la sabiduría de este mundo. El sistema de este mundo es su plan. ¿Por qué es ese su plan? Porque Él tiene un propósito. Que Él sea glorificado. Que Él sea glorificado. Ahora la pregunta es, si usted o vos, en estos domingos que estamos estudiando esta carta, y está siguiendo el argumento de Pablo con respecto a qué, porque los primeros capítulos se acuerdan de qué Pablo va a estar tratando con ellos, las divisiones. Y uno dice, ¿qué tiene que ver las divisiones con esto? ¿Qué tiene que ver las divisiones en la iglesia? Este tema de la cruz y el tema de la soberanía de Dios. ¿Qué tiene que ver? Y en realidad tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Porque ellos, al estar creando estas divisiones, estaban atacando justamente a la obra que Cristo efectuó en la cruz. Estaban menospreciando la obra. ¿Y cómo es esto? Se estaban gloriando a sí mismos, no a Cristo, no a la cruz. Ellos estaban exaltando a sí mismos. ¿Y cómo nosotros nos gloriamos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos pensar como Pablo pensó en ese momento al escribir esta carta? ¿Cómo podemos sentirnos nosotros como se sintieron los corintios al momento de leer esta carta? Probablemente muchos de ellos se victimizaban. Pobrecito de mí que yo soy apóstol o seguidor de Pedro ante los que son seguidores de Cristo. Pobrecito de mí. Se victimizaban. Quizás otros al verlos superiores que otros. Así se gloriaban a sí mismos. Cuando comenzaban a mirar a la gente del hombro para abajo, así ellos se gloriaban a sí mismos.
Esta iglesia trataba de verse bien ante los demás. Ese era el problema. Ellos querían traer al mundo para que el mundo los vea que eran iguales. Ellos estaban gloriando a sí mismos. Ellos exaltaban situaciones, exaltaban personas, exaltaban cosas por encima de Cristo. Ese era el problema. La cruz y la soberanía de Dios ataca a nuestro orgullo. Ataca a nuestro orgullo. Porque las divisiones en la iglesia no es doctrina, es el orgullo del ser humano. Es el orgullo del ser humano. Y esto sirve no solamente para la iglesia, para cualquier tipo de relación. Porque cuando entramos en conflicto con alguien, lo que queremos es que querernos ver bien nosotros, no a la otra persona. Ese es el problema. Y la iglesia se trata de Cristo, y en toda relación se trata de Cristo, es glorificarle a Cristo. En medio de todo este conflicto, Cristo tenía que ser glorificado. Cuando somos conscientes de nuestra impotencia, estamos listos para darle gloria a Él. Ahí es la única manera de darle gloria al Señor. Anulamos las divisiones cuando nos damos cuenta que lo único que podemos ofrecer a Dios es nuestra carne y nuestro pecado. Eso es lo único que podemos ofrecerle a Dios. Porque no hay nada bueno. Porque Dios se merece toda la gloria. La unidad en la iglesia solo viene al humillarnos porque nos humillamos ante la misma persona de Cristo. Cuando buscamos que Cristo se vea bien, no nosotros. Porque ese es nuestro problema. Queremos vernos bien. Somos como, no sé, a veces queremos ser como terroristas. Tiran la bomba, pero nosotros queremos vernos bien. Dejemos de ver a la iglesia de Corintios como una iglesia depravada, desunida, dividida, en desgracia. Y comencemos a mirarnos a nosotros ahora. Ahora a nosotros. Y dejar de ver a la iglesia de Corintios como la iglesia imperfecta. Veámonos nosotros. Hoy le pedí al hermano Juan para que lea Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 1 hasta el capítulo 2, y uno dice, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que también tiene mucho que ver? ¿Cómo comienza la historia? Dos personas teniendo un problema, ¿no? Dos mujeres teniendo un problema. Una porque tenía hijo y la otra no. Y había una mujer angustiada. Quería tener un hijo. ¿Qué hizo esta mujer? Pobrecita de mí. Fue a hablar con el Cana, la otra esposa de mi marido no me deja tranquilo porque no puedo tener hijos. ¿Qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo Ana? Díganme, ¿qué hizo Ana? Fue a Dios. Fue a Dios. Fue a Dios. ¿Y cómo concluye la oración de Ana después de haber tenido ese hijo? Versículo 6 en adelante dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. La soberanía de Dios. Ante un conflicto, Ana entendía que no se trata de ella. ¿De quién se trata? De Dios se trata. Claro que va a haber conflicto entre nosotros. ¿Por qué va a haber conflictos? Porque somos pecadores. Y la Biblia dice que en nuestro corazón, ¿qué hay? Pecado. Hay envidia, hay orgullo, hay un montón de cosas. Y más vale que vamos a estar acá lastimándonos unos a otros. Y tenemos que aprender a vivir porque somos pecadores. Hasta que estemos en la gloria. Y lo que nos va a sostener para que no haya desunión es la soberanía de Dios. Porque es lo que nos humilla y nos muestra que somos carne,
somos pecado, no hay nada en nosotros bueno. No soy mejor que ustedes y ustedes son mejores que yo. No somos nada ante Dios. Y fíjense cómo termina después este cántico de Ana. Él guarda los pies de sus santos, cuando uno considera la soberanía de Dios. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos y juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey. Y fíjense cómo termina. Y exaltará el poderío de ¿quién? De su ungido. Ungido es Cristo. Cuando reconocemos la soberanía de Dios, ¿quién es exaltado? Cristo. En medio del conflicto, cuando confío en la soberanía de Dios y en la cruz, me humillo y Cristo es exaltado. En la iglesia, ante los problemas, tenemos que saber eso. En la relación entre esposos y esposas, no se trata de verme bien a mí en una situación, en un conflicto, es que Cristo sea glorificado. Y para eso tenemos que considerar su cruz, su soberanía, y eso nos humilla. Y Pablo quería ir a eso, a estos hermanos, con esto. Por eso tiene que ver con las divisiones. Cuando hay división es porque empezamos a cuestionar la soberanía de Dios. Nos olvidamos que Él es soberano. Donde la soberanía de Dios es reconocida y exaltada, Cristo es el ungido. Él es exaltado. Él es exaltado. Debemos entender que lo único que nos conduce a una vida humilde y para la gloria de Dios es entender que nuestro llamado para salvación es un acto soberano de Dios. Dios vino a rescatar lo que se había perdido. Dios, el Creador, el Señor de todas las cosas, se hizo hombre. Vino a nacer de un bebé, creció y en su adultez comenzó a hacer buenas obras, a revelar al Padre. Pero Él en un momento dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mundo lo acusó, su pueblo lo acusó de un falso. Pero Él vino a dar vida, vino a dar perdón, vino a dar esperanza, vino a ser la luz de este mundo. Él no vino a abrir una religión, Él no vino a abrir una filosofía, Él vino a dar esperanza ante un muerto, perdido y condenado, porque la Biblia dice que soy pecador y que estoy condenado ante Dios, que no hay nada bueno ante mí y que Dios es luz y en Él no hay tinieblas y yo estoy en las tinieblas de mi pecado. Y yo necesito pasar de este estado a la luz de Dios, pero yo no puedo porque estoy muerto en mis delitos y pecados. Por eso Cristo fue a la cruz. Siendo el santo, el perfecto, el Señor, Dios, creador de todas las cosas, muriendo en ese madero, en esa cruz, y luego ser guardado en una tumba, pero al tercer día Él resucitó, y hoy está a la diestra del trono de Dios, intercediendo por todos los suyos. Esa es la palabra de la cruz. Eso es lo que humilla la sabiduría de este mundo. Porque el hombre quiere fama, quiere prestigio, pero para el perdido es locura, porque esto es una cuestión de fe. Si usted cree en eso, usted se tiene que arrepentir de sus pecados, depositar toda su fe en que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Él es el Señor de la vida, pero es nuestro Salvador. Porque a través de esa muerte en la cruz abrió un camino nuevo y verdadero por medio de su sangre derramada en esa cruz. Si usted quiere el perdón de sus pecados y reconoce su situación delante de Él, arrepiéntase y deposite su fe en Cristo Jesús. Hermanos, fuimos salvos para glorificar a Dios. Y mientras el yo perdure, el yo
pienso, el yo quiero, Cristo está siendo menospreciado. Cristo está siendo menospreciado. Porque Cristo tiene que ser exaltado. Porque todo lo que tenemos nos humilla. Oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la obra perfecta de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, es una gran lucha constante en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en lidiar con el vernos bien delante de los demás o el querernos ver bien delante de otros. Tu palabra, Señor, nos humilla. Vemos tu grandeza, tu soberanía, que tú eres el Señor de todo, el soberano. Ayúdanos, Señor, a entender esta gran verdad mientras estemos aquí en la tierra y que afecte nuestra vida, Señor, hasta que estemos allí en la gloria y veamos y contemplemos tu grandeza. Pero por fe, Señor, sujetarnos a ese señorío, a esa soberanía. Cuídanos, Señor, de no caer en el pecado de los corintios. Hay muchos de ellos en cada uno de nosotros. Señor, pedimos que Cristo sea glorificado y a Él predicamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.